Buenos días, maestras. Para iniciar con todo lo que es comunidad infantil y aprender todo sobre las maravillas de lo que es la etapa de nido, sobre lo que es este ambiente, para aprender la riqueza de los materiales, es muy importante que nosotras como guías podamos entender la información actualizada, porque vamos a comprender, por ejemplo, de la propia voz, de la mano de María Montessori, lo que dejó, por ejemplo, en sus libros, en los que tanto les insisto, de las observaciones, en su diario personal de la doctora María Montessori, lo que nos observó con respecto a esta etapa, a lo que es la vida de los niños. Posteriormente, lo que es la Asociación Montessori Internacional, igual que su hijo Mario. A su tiempo en vida, Mario hizo cosas maravillosas por la metodología Montessori, ya junto con su mamá. Sin embargo, ha habido otros colaboradores que han fusionado cuestiones a los materiales y a los ambientes. Ahorita hay algo que ha revolucionado muchísimo, maestras, nuestros temas de educación, que son las neurociencias. Si bien es cierto que la mayoría y que prácticamente todo lo que María Montessori nos dejó como legado está siendo ahorita validado por las neurociencias, también es cierto que hay varios temas más que tenemos que actualizarnos, que tenemos que fusionarlos y también saber cómo está la educación inicial en México, porque tenemos que saber, maestras, que la educación inicial ahorita para atender bebés en México no está legislado aún. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros podemos decir, ¿quién debe de supervisar o de otorgar la educación inicial? A lo mejor nosotros decimos, la palabra educación, pues la debería de tratar la Secretaría de Educación Pública. Y la Secretaría de Educación Pública tiene el programa justamente el PEI, el Programa de Educación Inicial. Ajá, con el cual pues se sustentan varias guarderías y de lo cual es de lo que yo les quiero hablar para que también se fusione nuestras actividades y podamos desarrollarlas legalmente en nuestro rubro, como maestras, como docentes y saber qué estamos haciendo ligado 100% a la metodología Montessori. Entonces vamos a fusionar estas materias para lograrlas entender. Pero principalmente también entender, por otra parte, que hay un ala de las especialistas como guías Montessori, que ya lo hemos platicado muchas veces, que descalifican el hecho de la formación de otras guías si no es a través de AMI, y solamente quiero separar una cosa de la otra. El hecho de que AMI tenga el control y haya sido la institución que la doctora María Montessori fundó para dejar su legado es algo muy benéfico, muy hermoso para poder cubrir este rasgo. Sin embargo, habemos otras instituciones como nosotros que pertenecemos al sector educativo de nuestra República Mexicana que necesitamos fusionar nuestros trabajos y que somos nosotros quienes vamos a otorgar finalmente el conocimiento y a través de los peritajes que hacemos válidos ante la SEP, lo que viene haciendo la AMI también. ¿Me explico? Entonces, quiero solamente con ellos separar el hecho de que el sector clasista o sectario o elitista que se generó a partir de un grupo
internacional, creo yo, que no nada más en México, en España, en Italia, en Francia, en todos lados hay grupos élite. Esto se forma a través del sistema, pero nosotros estamos enfocándonos 100%, 1000% a lo que es la filosofía Montessori, el legado 100% Montessori. Así es que hay personas que de repente en los grupos se pelean porque este material no lo dejó María Montessori, este material no lo utiliza AMI. Entonces vamos a respetar, por ejemplo, el legado, lo más, lo más, ¿qué les puedo decir? Transparente, lo más puro que haya dejado María Montessori, pero vamos a abrirnos profesional y éticamente a la nueva información de la ciencia que nos ha dejado y nos arroja una información muy, pero muy valiosa. Así es que quiero primero comenzar diciéndoles algo muy interesante, maestras, que por ejemplo, la doctora María Montessori, fíjense, ya desde esos años, sí, desde hace ese más de siglo que hemos platicado ya tantas veces, ella ya decía, desde entonces observaba cómo entre más antigua las metodologías que se aplicaban para la educación, veía que se descuidaba mucho la atención y el cuidado en materia de salud. Perfectamente ella como doctora lo sabía. Entonces, por eso es que ella nos trae una información muy valiosa, donde nos dice que precisamente las guías nosotros debemos de conocer y entender qué es lo que dice la ciencia con respecto a cada momento de un bebé y qué personalidades son las que lo deben de atender. Se los voy a leer así tal cual. Ella nos lo dejó como legado, así se llama en su diario, en sus apuntes personalizados. Y ella decía, por ejemplo, ¿qué está haciendo la ciencia para tener niños saludables? La ciencia, dice ella, nos ha sugerido ciertas reglas muy sencillas con las cuales el niño ha sido restaurado lo más cerca posible a las condiciones de una vida natural y se ha dado a las funciones del cuerpo un orden y una pauta orientadora. Por ejemplo, es la ciencia la que ha sugerido la alimentación materna, la eliminación de pañales, baños, la vida al aire libre, ejercicio, ropa corta y sencilla, tranquilidad y sueño suficiente para el bebé. También se ha fijado reglas para la medición de alimentos, adaptando la alimentación racionalmente a las necesidades fisiológicas de la vida del niño. Sin embargo, con todo esto, la ciencia no hizo ninguna contribución totalmente nueva. Así ya decía María Montessori. Fíjense bien, qué interesante. Dice así María Montessori, las madres siempre habían dado el pecho a sus hijos, los niños siempre se habían vestido, habían respirado y comido antes. El punto es que los mismos hechos físicos, realizados a ciegas y sin orden, culminaban en enfermedades y muertes, por supuesto. Cuando se ordenaron entonces racionalmente, fueron los medios de dar fuerza y vida. Decía María Montessori, que el gran progreso logrado tal vez nos engañe para pensar que ya se ha hecho todo lo posible por los niños. Sin embargo, solo tenemos que sopesar el asunto con cuidado para reflexionar. ¿Son nuestros hijos solo esos pequeños cuerpos a los que debemos de cuidar y de tenerlos sanos, que hoy están creciendo y desarrollándose tan vigorosamente ante nuestros ojos? ¿Se cumple su destino en la producción que
hermosos cuerpos humanos hemos protegido? En ese caso, habría poca diferencia entre la suerte y la de los animales que criamos para que podamos tener buena carne o animales de carga, decía María Montessori. El destino del hombre es evidentemente diferente de esto, y el debido cuidado para el niño abarca un campo más amplio que es considerado para la higiene física. La madre que ha dado a su hijo su baño y lo envió en su andadera al parque, no ha cumplido con su misión de madre de la humanidad. Fíjense qué maravilla, decía María Montessori. Qué impresionante esta mujer. La gallina que reúne a sus pollitos y el gato que lame a sus gatitos y les da así un tierno cuidado, no difieren en modo alguno de la madre humana en los servicios que prestan. No, decía ella, la madre humana que se reduce a esos límites se esfuerza en vano, siente que una aspiración más elevada ha sido insuflada en su interior. Es que ella es la madre del hombre. Aquí viene justamente lo interesante. Hay muchas cosas más que darles a los niños. ¿Me explico? Los bebés, por mucho tiempo, maestras, se les ha tratado, ¿cómo les puedo explicar? Yo que me he dedicado a esto por tantos años como evaluadora en diferentes lugares de México, que voy a una guardería y a otra en esta etapa inicial, veo cómo hay personas, incluso llega a haber cuidadoras y guías que ni siquiera les dirigen la voz a un bebé cuando ellas mismas se sienten mal. ¿Me explico? Jamás, y más cuando están en etapa donde todavía no están sensibles al lenguaje, pues solamente se dedican a darles su biberón y como a tenerlos así en la cunita o algo. Sin embargo, el bebé es mucho más que eso, y como decía María Montessori, las mujeres, los seres humanos, somos madres, somos padres del hombre, del ser humano. A eso se refería. Y decía efectivamente que los niños tienen que crecer no solo en el cuerpo, sino también en el espíritu. Y es aquí donde viene justamente la filosofía y todo este conocimiento de lo que es el embrión espiritual. Porque ella decía que la madre anhela seguir el misterioso viaje espiritual del ser querido que mañana será inteligente, divina creación, que es el hombre. Así decía María Montessori. La ciencia evidentemente no ha terminado su progreso, por el contrario, apenas ha dado el primer paso, ya que hasta ahora se ha centrado en el bienestar del cuerpo en ese tiempo. Se debe continuar, sin embargo, para avanzar más en la misma línea positiva que ha mejorado la salud y ha salvado la vida física de los niños. Está obligada en el futuro para beneficiar y reforzar su vida interior, que es la verdadera vida humana. En la misma línea positiva, la ciencia procederá a dirigir el desarrollo de la inteligencia, del carácter, de la fuerza latente de la creación que se ocultan en el embrión maravilloso del espíritu humano. Como el cuerpo del niño debe obtener nutrientes y oxígeno de su ambiente externo con el fin de lograr un enorme trabajo fisiológico, el trabajo del crecimiento. Así también el espíritu debe tomar de su entorno el alimento que necesita para desarrollarse de acuerdo a sus propias leyes del crecimiento. Miren, déjenme comentarles algo aquí, maestras. ¿Por qué creen que la educación inicial no está legislada? Porque la gente ha creído que el hecho de que un bebé, pues no es tan importante, no va a recordar cosas, como que no se va a traumar a esta edad, como que a esta edad el bebé no va a recordar más adelante si pasan cosas en su alrededor.
que ellos solamente quieren su lechita y ya, ¿no? Entonces, por eso se centraba la educación o se centraba el cuidado únicamente en darle eso, en esos refuerzos de lo que es a lo mejor dormirlo, bañarlo y alimentarlo, no limpiarle sus popós o algo. Pero definitivamente, el día de hoy, en sus libros lo tienen, en su manual lo tienen. Las aportaciones que se han hecho de las neurociencias es impresionante. Cómo el bebé desde la concepción, ellos están sintiendo, somos una energía poderosa, que escuchan, que sienten, que ven, que se adaptan, que conocen, que entienden. Es algo muy, muy fuerte, maestras, que incluso para todo lo que está sucediendo ahorita de lo que es la legislación del aborto, porque se piensa que un embrión no es un bebé, que no es un ser humano. Y es algo bien tremendo, tremendísimo, maestra, ¿sí? Más allá de parecer moralistas, es importantísimo entender que un ser humano, un embrión, tiene vida. Y al tener vida tiene energía. O si lo quieren llamar al revés, si no quieren parecer moralistas, llámenle al revés. Una célula en el vientre de la mamá tiene energía y tiene energía vital. Y esa energía es receptora a través de los estímulos sensoriales. Y esto es algo de lo que justamente se refería María Montessori al aplicarlo como o el embrión espiritual. ¿Me explico? Entonces, es importante entender que no solamente se va a desarrollar a un bebé en esos cuidados, sino que también se le van a dar estímulos sensoriales para que ese bebé conecte con su creatividad, con su divinidad, con su espíritu, con su cuerpo, con su alma, con su mente y con la energía vital que está desarrollando socialmente con los demás seres humanos. Sí, entonces, todavía, ¿por qué lo estoy diciendo, maestras? Porque actualmente todavía se ha descuidado ese rango. No solamente desde estos años, más de 100 años de María Montessori, lo venía viendo así, sino que actualmente todavía se ha descuidado fatalmente esta parte. Y de verdad se tienen a personas, incluso cuidadoras de bebés, que no son aptas para este desarrollo. Por lo mismo que les estoy diciendo, hay chicas maravillosas, hay niñas maravillosas que cuidan a los bebecitos y le dan ese estímulo, pero hay personas que pueden traumatizarlos y hacer que tengan regresiones para toda su vida, ¿sí? Entonces, es muy importante esta etapa del desarrollo. Como decía María, y vuelvo a sus apuntes, no se puede negar que los fenómenos del desarrollo son un gran trabajo en sí mismos. La consolidación de los huesos, el crecimiento de todo el cuerpo, la terminación de la minuciosa construcción del cerebro, la formación de los dientes, todos estos son trabajos muy arduos del organismo fisiológico, como es también la transformación que sufre el organismo durante el periodo de la pubertad, por ejemplo. Estos son esfuerzos muy diferentes a los esgrimidos por la humanidad en el llamado trabajo externo, es decir, en la producción social, ya sea en las escuelas donde se enseña al hombre o en el mundo en el que por la actividad de su inteligencia produce riquezas y se transforma su medio ambiente. No es menos cierto, sin embargo, que ambos son trabajo. De hecho, durante los periodos de mayor trabajo fisiológico, el organismo es menos capaz de llevar a cabo tareas externas y en ocasiones el trabajo del crecimiento es de tal magnitud y dificultad que la persona está sobrecargada como si tuviera una presión excesiva y por esta razón por sí sola se agota o incluso muere un embrión. El hombre siempre será capaz
de evitar el trabajo externo, haciendo uso de la mano de obra de otros, pero no hay ninguna posibilidad de disminuir el trabajo interior, decía María, junto con el nacimiento y la muerte ha sido impuestos por la propia naturaleza y cada hombre debe realizarlo por su cuenta. Este trabajo difícil, inevitable, es el trabajo del niño. Cuando decimos entonces que los niños pequeños deben descansar, nos estamos refiriendo a un solo lado de la cuestión del trabajo. Queremos decir que se debe descansar del trabajo externo y visible en que el niño pequeño, por su debilidad e incapacidad, no puede hacer ninguna contribución mayormente útil para el adulto, ya sea a sí mismo o para otros. Nuestra afirmación, por lo tanto, no es absoluta. El niño en realidad no está en reposo, está llevando a cabo una misteriosa obra interior de autotransformación. Y es aquí donde hago una pequeña pausa, donde sabemos que esos periodos, hay periodos sensibles, les tengo esta noticia, en el interior del vientre de la madre. Hay periodos sensibles, maestras, donde el bebé se autorregula siendo un embrión, ¿sí? Entonces, debemos de saber cómo recibir a ese bebé. Las primeras cuidadoras deberíamos de ser las más importantes, las más preparadas, las más, ¿qué les puedo decir? Sensibles a y las más observadoras, las mujeres más tranquilas, las mujeres más amorosas, las mujeres más, ¿cómo les puedo decir, maestras? Las mujeres más conocedoras también de lo que fue un embarazo de un bebé. Debe de importarle la vida de un bebé, debe de conocerlo, cómo fue. Decía María, y continuó su lectura, el bebé está trabajando para formarse en hombre. Y para lograr esto, para que el cuerpo del niño crezca en tamaño, las funciones más íntimas de los sistemas motores y el sistema nervioso, como el sistema nervioso central, donde se da la ejecución de las funciones para moverse, para hacer, para poner orden, para aprender, para todo lo que queremos enseñarles a los niños, deben de ser establecidas y la inteligencia debe desarrollarse. Hoy las neurociencias, fíjense bien, les voy a decir algo, por un tiempo se invalidó este concepto que María Montessori había aportado ya a la ciencia, a nuestra información, porque se pensaba que la inteligencia no se podía desarrollar y se pensó, este cuestionamiento que María Montessori ya lo había dado en su diario, como es el que les estoy leyendo. Fíjense, hoy día, por ejemplo, las neurociencias simplemente con la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, él dice que la inteligencia no hay algo que se pueda decir qué es la inteligencia, que realmente no podemos meter a todos en un cajón, que hay múltiples maneras de ser inteligentes. Y a eso era lo que María Montessori decía en los periodos sensibles. ¿Me explico? Esto es fascinante porque en un tiempo se anuló el hecho y decían, no, las neuronas se mueren y no hay manera de que se desarrolle. O sea, la persona va en retroceso y la persona se disminuye en su inteligencia y en su capacidad de aprender. Sin embargo, hoy día y con el premio Nobel, precisamente el premio Nobel de la plasticidad neuronal, en el 2000, se dio precisamente con el doctor Candler, chicas, el trabajo maravilloso de lo que es la plasticidad neuronal. Y justo se dio a conocer que ciertamente la capacidad de aprender, de razonar, la capacidad de adaptación
de adaptación, híjole, esto es padrísimo, es desarrollable. Quiere decir que no muere. La aportación de las neurociencias, y como decía Gardner, es que la inteligencia se puede desarrollar. El doctor Candler dice, ok, si las neuronas mueren, tenemos la capacidad de la plasticidad neuronal. De las que quedan, se pueden ampliar, abrir, desarrollar, adaptar. Fascinante, fascinante. Entonces, lo que dice, una vez más, lo que dijo María Montessori en esos años de que la inteligencia se puede desarrollar, esto es una de las aportaciones que aplaudimos y que la aplastaron en un tiempo, ¿sí? Entonces, sigo leyendo. Las funciones a establecer por el niño caen en dos grupos. Y aquí viene esto interesante que nos deja. Y por eso son las divisiones en las áreas Montessori. Porque dice, por una parte, ¿cuáles son las funciones que establece el niño? Son las funciones motoras. Y es aquí donde viene la motricidad fina, la motricidad gruesa, que es la del cuerpo, ¿verdad? Y lo que dice ella, por las que asegura el equilibrio y aprende a caminar y a coordinar sus movimientos. Y por otra parte, la segunda función es la función sensorial, a través de las cuales, recibiendo los estímulos de su entorno, establece las bases de su inteligencia a través de un continuo ejercicio de observación, de comparación y de juicio. ¡Wow! Maestras, estoy fascinada con lo que escribía María Montessori. Decía, de esta manera, poco a poco, llega a conocer el niño, por supuesto, su medio ambiente, se adapta, se desarrolla su inteligencia, al mismo tiempo que aprende un idioma y se enfrenta no solo con las dificultades motoras de la articulación, sonidos y palabras, sino también con la dificultad de obtener una comprensión inteligente de nombres y de la composición sintáctica de la lengua. En eso van a estar basados nuestros materiales, maestras. Este video, por favor, quiero que lo repitan una y otra vez, para que no se nos olvide cuál es la base de lo que es nido y comunidad y cómo empieza el desarrollo de la inteligencia y del uso de los materiales, porque yo no quiero que ustedes se vuelvan unas guías. Dos cosas. Yo no quiero que ustedes se vuelvan guías ignorantes de todos los materiales Montessori. Eso por una parte, y que se consuelen o conformen con todo lo que hay en el mercado, que muchas de ellos, el 80%, no funciona. Estorba la inteligencia de los niños, ¿sí? Y hace un ruido mundanal así que está estorbando con todo el exceso sensorial. Y dos, yo no quiero que ustedes se conformen, maestras, o que se conviertan en guías elitistas que digan al revés, ¿verdad? Ahora todo lo contrario, que digan, ay, no, eso no, porque eso no es marca Montessori. Ajá. O eso no, porque no está eso no lo aprueba la AMI. ¿Me explico? Cuando está probado por las neurociencias, como lo es la fusión que se hizo del material de la doctora Pickler, que se los voy a decir ya en la siguiente lección, ¿sí? Quiero terminar con esto que habla la doctora María Montessori. Si pensamos en un emigrante que vamos a poner este ejemplo, que va a un nuevo país, ignorante de sus productos, ignorante de su apariencia natural y del orden social, completamente ignorante de su lenguaje. O sea, una persona que viene de otro lugar y llega aquí y no sabe nada, nada de nada. O imagínense que se traspoló de una era a otra y llegó de repente. Y nos damos cuenta que hay un inmenso trabajo de adaptación que debe de realizar antes de que pueda socializar o
asociarse a sí mismo con la vida activa o productiva de las personas que no conoce, que son desconocidas para esa persona. Nadie, decía María Montessori, será capaz de hacer por él ese trabajo de adaptación. Por más que se lo explique la gente y que intente ayudarle, nadie lo va a hacer por él. Él por sí mismo debe observar, entender, recordar, juzgar y aprender el nuevo idioma con el ejercicio laborioso y una larga experiencia haciendo las cosas. ¿Qué se puede decir entonces del niño? Y con esto vamos a concluir. ¿Qué pasa con ese emigrante que viene a un nuevo mundo, débil como es, y antes de que su organismo esté completamente desarrollado? Débil, pero físicamente, porque es un bebecito tiernito, tiernito, pero súper vigoroso en sus neuronas, chicas, porque es otra de las cosas que les quiero decir. Débil en su cuerpo, o sea, chiquito, pequeñito, ese bebé que llega a este mundo. Sin embargo, hoy las neurociencias nos marcan que la plasticidad neuronal, ¿qué creen, chicas? ¿En qué periodo es donde está en mayor potencia? Desde que nace el bebé. ¿Ya vieron? Desde que es embrión, desde que está, entre más pequeño, más capacidad y más plasticidad neuronal existe, más capacidad. ¡Wow! ¿No es impresionante esto? Entonces, María Montessori observaba, dice, ¿qué pasa con ese emigrante comparándolo, ¿no? Con ese emigrante que viene a este nuevo mundo, débil como es, y antes de que su organismo esté completamente desarrollado, ¿debe en poco tiempo adaptarse a un mundo tan complejo? ¿Qué va a pasar? Hasta el día de hoy, el niño pequeño no ha recibido ayuda racional de la realización de esta laboriosa tarea. En cuanto al desarrollo psíquico del niño, nos encontramos en un periodo paralelo a aquel en que se dejó la vida física a la merced de la casualidad y el instinto. El periodo en que la mortalidad infantil fue un flagelo. Qué impresionante. Es cuando precisamente dejamos a la merced de cualquier persona, de cualquier situación y de cualquier concepto moral o amoral con respecto a la culminación, a la terminación de la vida. O de que simplemente una persona puede tratar bien o mal, ¿no? A un bebé. Es por medios científicos, decía María Montessori, y, racionales, que también debemos facilitar ese trabajo interno de adaptación psíquica que se realiza en el niño. Una obra que no es lo mismo que cualquier trabajo externo o una producción de cualquier tipo. Este es el objetivo que subyace, como decía María Montessori, en mi método de educación infantil. Y es por esta razón que ciertos principios que se enuncian junto con la parte que se refiere a la técnica de su aplicación práctica no son de carácter general, sino que hacen especial referencia al caso particular del niño desde que nace hasta todo lo que es el primer plano hasta el segundo plano. Es decir, a las necesidades de un periodo formativo de vida. Por último, decía María Montessori, este método científico, tanto en su contenido como en su objetivo, se convierte en el logro, fíjense bien, en el logro. Eso es lo que nosotros debemos de provocar como guías, el logro de una etapa más avanzada de progreso en direcciones no solo materiales y fisiológicas. Es un esfuerzo para completar el curso que ha tomado ya la higiene. O sea, hoy le llamaríamos el sector salud, pero en el tratamiento de la parte física solamente. Si hoy tenemos estadísticas sobre la debilidad nerviosa, los defectos del habla, los errores de percepción, desde ese entonces lo decía María Montessori, y de razonamiento, ella ya tenía esos escritos. Y la falta de carácter en los niños normales, tal vez sería interesante compararlas con las estadísticas de la misma naturaleza,
pero compiladas a partir del estudio de los niños que han tenido un número de años de educación racional. Con toda probabilidad, debemos encontrar un parecido sorprendente entre estas estadísticas y las disponibles ahora que muestran la disminución de la mortalidad y la mejora en el desarrollo físico de los niños y lo que está sucediendo con nuestros niños hoy día, lo que está pasando con nuestros niños modernos, con la ciencia, lo que está pasando con nuestros niños inquietos, con nuestros niños revolucionarios que aprenden muchísimas cosas a la vez. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que están pasando y que vamos a seguir dejando que sucedan, maestras. Y me emociona porque ya la doctora María Montessori lo plasmaba y nosotras lo vamos a empezar a hacer. ¿Ok? Esto es lo que debemos de saber como un antecedente de lo que es el embrión espiritual. Maestras, les dejo aquí esta lección, solamente que la repitan y la repitan. Esa es su tarea, que la vuelvan a escuchar, la vuelvan a escuchar, la vuelvan a escuchar, porque no quiero que se confundan nunca en su labor como guías. Que Dios las bendiga. Nos escuchamos la próxima semana.